Muy bien, vamos a continuar hoy entonces con la lección número 2. En la lección número 2 de el discipulado Wayuu, entonces nos toca el desarrollo cristiano. Cuando uno ha nacido de nuevo, o sea, cuando uno ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, comenzó su vida cristiana. Como estuvimos viendo en la lección número 1, hay unos regalos preciosos que uno recibe de Dios. Es una se nos abre otra etapa. Hay muchas cosas que Dios nos ha regalado. Bueno, uno comienza todos los días a vivir la vida cristiana. Uno está interactuando con personas y todo, pero hay algo que la Biblia nos enseña muy claramente. Necesitamos crecer y madurar en la vida cristiana adecuadamente. O sea, en nuestra vida ya necesitamos un nuevo crecimiento, pero como ya somos hijos de Dios, vamos a crecer ahora como Él nos está haciendo crecer con su palabra. Cuando uno acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, ya es un hijo de Dios, ya son hijas de Dios, pero son unas bebés y ustedes necesitan crecer. Ahora, quiero que comprendan en esta lección que todo hijo de Dios debe crecer y desarrollarse, debe madurar, pero en una forma adecuadamente. Digan conmigo, crecer y madurar, díganlo, crecer y madurar adecuadamente. Ok. Así como en la vida física se requiere alimento, aire, descanso, hacer ejercicios, bueno, en la vida espiritual también tenemos unas condiciones para que nuestro crecimiento sea adecuado. Veamos una comparación entre la vida física y la vida espiritual. Entonces, vamos a comparar, ¿ok? Bueno, primero, cuando un bebé nace, ¿qué es lo que más necesita? Cuando un bebé nace, o sea, ¿qué es lo que pide? Inmediatamente empieza a llorar. ¿Qué quiere? ¿Sí? Leche materna, o sea, quiere alimentarse. Y así necesita varias cosas. Entonces, un bebé, o sea, una persona necesita, número uno, alimentarse. Un número uno, digan, alimentarse. Muy bien. Dos, necesita un ambiente adecuado, un ambiente sano para que él se desarrolle a nivel personal, pero también con la familia. Todo bebé necesita un ambiente adecuado a nivel personal, pero también es muy importante crecer en una familia. ¿Ok? Si vamos a hablar del alimento, un bebé necesita la leche materna, como lo dijiste, pero también necesita inmediatamente, mantenerlo bañadito. Hay que, en el momento adecuado, hay que estarlo bañando, aseando. También es necesario vestirlo adecuadamente. Ustedes saben que si el ambiente es caluroso, hay que vestirlo suavemente, adecuadamente. Pero si es un lugar donde hace mucho frío, pues hay que, el saquito tiene más gruesecito, más adecuado, colocarle, en algunos lugares he visto yo que hasta los bebés les colocan una especie de guantecitos, les colocan, los pies los protegen muy bien. Estamos hablando de vestido. Cuando el bebé sigue creciendo, miren que aún siendo bebé, ustedes no han visto que los padres, las hermanas, los tíos, los hacen reír, llegan y los quieren mucho, y ¡ay, nene, nene, nene! Y el bebé se siente como aceptado, juegan con él, porque es muy importante para el ser humano también, nosotros le llamamos recreación, o sea, ellos necesitan como jugar. Lo que pasa es que uno entiende jugar como salir a jugar fútbol o no, dése cuenta que desde bebé uno lo hace reír, uno hasta le hace cosquillitas, uno lo toca y los bebés se sienten aceptados, se sienten lo más de bien, ¿verdad? Ok, entonces repasamos. Estamos hablando de limpieza, estamos hablando de vestido y estamos hablando de recreación. Listo. Ahora, un tercer punto que vamos a estar viendo en este material es hacer ejercicios. Nosotros necesitamos ejercitarnos. En los tiempos de nuestros abuelos, ellos eran muy fuertes
era que ellos caminaban fácilmente kilómetros. Hoy utilizamos mucho transporte. En la ciudad, automóviles, motos. En el campo utilizamos caballo, burro. Sí, pero caminan kilómetros y kilómetros, se mantiene fuerte. Partir leña con un hacha, con un machete, y ellos se vigorizan. Eso es lo que se llama hacer ejercicio. Siempre están haciendo ejercicios. Su parte física se está vigorizando. Pues bien, en la vida espiritual es muy importante cada tema de esta. Por ejemplo, alimentarse. En Primera de Pedro capítulo 2, en el versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, digan por ella, crezcáis para salvación. O sea, nosotros crecemos espiritualmente con la palabra de Dios. En la próxima vamos a mirar exclusivamente, vamos a hablar sobre el alimento, después vamos a hablar sobre el vestido y todo eso, pero ahorita vamos a ver en forma panorámica. Necesitamos entonces, número 1, alimentarse bien, diga, leche espiritual. Leche espiritual. Ok, entonces Primera de Pedro ya sabe lo que dice. Ahora, cuando hablamos de limpieza, estamos hablando de limpieza, mantenerlos limpios. Ustedes saben que si nos mantenemos sucios, la contaminación, eso nos hace enfermar. En nuestra vida, las transgresiones, el estar atentando contra la ley del amor, el estar haciendo cosas indebidas, enferma nuestra alma. Nuestro espíritu parece que lo encerráramos en una muralla y en nuestro cuerpo empezamos a sentir los efectos y la gente se enferma. Eso no quiere decir que todo el que se enferme es porque está en pecado. Pero estamos diciendo, cuando estamos haciendo cosas indebidas, que va contra el amor de Dios, que Dios no quiere que hagamos, es porque Él nos quiere proteger. Y si usted comete una indiscreción, hay veces le sacan la rabia, llegó el hermanito, alguna cosa y le jaló el pelo, y tú, ¡ay, suéltame! En fin, o sea, y la agredió con palabras, entonces hay que lavarnos, hay que limpiarnos, porque hubo una ira, le tratamos mal, en fin, hubo algo indebido. Entonces es bueno decirle a Dios, Señor, ayúdame. Aquí se llama confesión. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Este ejercicio, que lo vamos a ampliar más adelante en otra clase, quiere decir es que si tú haces una transgresión, si tú cometes algo indebido, ve inmediatamente a tu padre, no te apartes, no te alejes. Hay muchos cristianos que han sido engañados, cometieron errores, pero los condenaron, los juzgaron, y esas personas se fueron de la iglesia y difícilmente vuelven a aparecer porque se sienten mal, se sienten condenados, se sienten muy mal. Entonces, pero en la Biblia nos enseña: si tú cometiste un pecado, ve a Dios de inmediato. No te apartes ni de Dios ni de la congregación, no. Ve a Dios y Señor, perdóname. Esto está mal, esto está indebido, esto está eso. Cuando llegue a esas lecciones vamos a explicar mejor que es muy importante la relación con su pastor. Es muy importante con la relación con el líder que Dios le haya colocado en esa línea pastoral. Porque hay que decirle, ayúdame. Ustedes son niños espirituales y hay que seguir creciendo. Hay que seguir creciendo, hay que no se dejen, como quien dice, agobiar, golpear. Dios nos ha colocado un pastor, nos ha colocado líderes espirituales para que nos apoyen, no para que los estén criticando, ni juzgando, ni condenando. Dios coloca pastores adecuados para que los ayuden. Entonces, la confesión de pecado les ayuda a estar limpios. ¿Ok? Vestidos. Nosotros vamos a mirar en la palabra de Dios que el vestido es la palabra de Dios en acción. La imagen que nos da, hay dos versículos. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, versículo 10, dice: vestidos del Señor Jesucristo. ¿Cómo así que vestidos? Cuando lleguemos a esta lección lo vamos a explicar mejor. Pero quiere decir, actúen sobre la palabra de Dios.
vístanse de todo lo que Dios les ha dado, lo que Dios les ha entrenado, vístanse de ello. En Efesios capítulo 6 tenemos lo que se llama la armadura de Dios. Cuando ustedes vayan a ver cada parte de la armadura de Dios, se van a dar cuenta que es la palabra de Dios en acción. Es lo que Dios les ha entregado. Y cada parte de la armadura es como fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es el vestido que nosotros debemos de tener. La otra, recreación. Vamos a mirar esto. En hebreo, en el punto de recreación, o sea, las relaciones de familia, las relaciones con otra persona, espiritualmente hablando, tiene que ver con nuestra familia en Cristo. Escuche, la excelencia que Dios nos ha colocado son nuestros hermanos en la iglesia. Un pastor enseña a su iglesia a que se apoyen unos a otros. No todos son una maravilla, hay algunos papel de lija, pero la idea es que estemos tan unidos que nos apoyemos unos a otros, que nos soportemos unos a otros muchas veces, pero que ahí nos estemos ayudando. En la Biblia dice en Hebreos capítulo 10, en el versículo 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos. Diga, estimularnos. La palabra estimularnos no es la misma que condenación, de crítica, chismoso. No, en la iglesia no, eso no es de nosotros. En la iglesia nos estimulamos. No le ponemos el pie encima al que veamos débil. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. La palabra exhortar es elévense, fortalezcanse, anímense. Esa es la palabra exhortar. Se los digo porque hay algunos que creían que exhortar era coger un martillo y pegarle en la cabeza. ¿Ya? No, exhortar es que uno llega así todo alicaído y uno le habla, vamos, adelante, el Señor está contigo. Y la persona enseguida se endereza. Eso es exhortar. Y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. El Señor ya casi de repente va a venir por nosotros. ¿Okay? Bien. Y hay otro, termino con ejercicios. ¿Cómo es que hacemos ejercicio los cristianos? Nosotros nos ejercitamos fluyendo en el poder del Espíritu Santo en la salvación de otros. Nuestros ejercicios espirituales es, por ejemplo, miren a su alrededor. Hay otras rancherías a los lados, hay más gente a los lados. ¿Qué tal si vamos adecuadamente? Le pueden decir al pastor, al líder, acompáñame, vamos a visitar aquellas personas, hay enfermos allá, hay gente que está mal, vamos a llevarles el evangelio, vamos a predicar el evangelio. Si ustedes no saben al principio, su pastor va con ustedes, pero nosotros somos los que estamos mirando el sufrimiento de la gente y nuestro ejercicio es tener el corazón de Dios. Decir, esa gente necesita de Cristo, Señor, ayúdame, ¿cómo hago para llegar a ellos? Entonces conversan con el pastor, con el líder espiritual que Dios les ha colocado. Y oye, ¿cómo hacemos? Hay una familia fulana, está sufriendo, ya estoy orando por ella, vamos a orar por ella, acompáñame y dime cuándo podemos ir a visitarlos. Esos son los ejercicios espirituales que Dios nos ha colocado, ¿sí? La gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Sumérjanles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a enseñarle todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. Y nunca se olviden que el Señor está con nosotros. Él nunca nos deja ni nos abandona. Esa es la palabra que está escrita. ¿Listo? Entonces, ya vamos a hacer entrenamiento aquí ahora de preguntas y respuestas, en qué les aclaro, qué les ayudo, pero hemos terminado el desarrollo cristiano, o sea, cómo es que se desarrolla un hijo de Dios, una hija de Dios, cómo es que se fortalece. ¿Ok? Listo. Preguntas.